Bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, que hoy vamos a terminar el tema de Producto Interno con esta parte de proyección, que también la vamos a revisar como una parte, como una extensión de lo que es el complemento ortogonal. En un momento vamos a ver qué relación tiene esto de la proyección con la base, con el complemento ortogonal. Bueno, a ver, en clases anteriores habíamos comenzado a ver lo que es la proyección, la base ortogonal. Entonces, en este caso estoy hablando de una base ortogonal B que contiene los vectores E1 y E2. Es indispensable que para esta situación de la proyección siempre tengamos en cuenta, consideremos a una base ortogonal. Porque recuerden que cuando vimos el concepto de ortogonalidad y de la base ortogonal, nos dimos cuenta que esta forma de expresar una combinación lineal solo es válida si los vectores E1 y E2 son ortogonales. Si no es así, entonces tenemos que aplicar la combinación lineal de la forma que sabemos, mediante sistema de ecuaciones. Pero si es una base ortogonal, entonces ya no hay problema. Ahí ya tenemos directamente lo que es la combinación con producto interno. Entonces, más al rato les voy a insistir en el uso de la base ortogonal. Bueno, a ver, ¿qué tiene que ver esta situación con lo de proyección? Es algo muy simple y vamos a tomarlo de esta forma. Nada más voy a bajarle aquí para tener un poco de espacio. Supongamos que este es un subespacio W. Y resulta que de este subespacio W está generado por los vectores E1 y E2. Bueno, esos dos vectores, pues como ya lo comentamos, forman una base ortogonal para que podamos hacer la combinación lineal de manera con el producto interno. Bien, y por ejemplo, digamos que por acá se encuentra el vector U. Está sobre el subespacio ese vector U. Pero tomemos en cuenta, por ejemplo, este vector V. Lo voy a llamar así V. Que directamente está por encima del vector U. De la combinación lineal que tienen por acá arriba. Se forma aquí una altura, digámoslo vector altura, que en este momento le voy a llamar nada más D. Y pues por cuestiones de geometría, resulta que aquí tenemos un ángulo recto. ¿Por qué? Pues porque hagan de cuenta que por aquí le ponen una fuente de luz al vector V y ese vector V genera unas sombras sobre W y esa sombra en W viene siendo el vector U. Bueno, ¿qué tiene que ver este vector V, este vector D y este vector U? Resulta que como V está fuera del subespacio W, entonces lo que podemos hacer es ese vector V proyectarlo sobre W, como les digo, o sea que teníamos aquí la fuente de luz, entonces pues esa fuente de luz nos provoca una sombra en el subespacio y esa sombra es la proyección de V en el subespacio W. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta la suma vectorial que tenemos ahí con los vectores verde, cian y blanco. Por suma vectorial, U más D es igual a V. Quiero despejar U, porque es la sombra.
Si ya conocemos el vector v, lo que queremos conocer es su sombra. ¿Cuál es la sombra de v en el subespacio W? Entonces podemos realizar el despeje. Bien, tomemos en cuenta que este vector u no lo conocemos. De inicio, digamos, pues no sabemos cuál es esa sombra. Sabemos que es una sombra, pero no sabemos cuál es. Observen que ese vector u lo pueden sustituir aquí, aquí y aquí, dentro del producto interno. Pero quiero hacer énfasis en el vector d. El vector d, como aquí lo marqué, es perpendicular a W. Y en W existen los vectores E1 y E2. Eso quiere decir que el vector D es perpendicular a E1 y a E2. En otras palabras, el producto interno de D con E1 es igual a 0 y el producto interno de D con E2 también es igual a 0, porque son ortogonales entre sí. Bueno, eso nos va a ayudar a simplificar algunas cosas. ¿Por qué? Porque si sustituimos esta expresión de u, que lo obtuvimos por suma vectorial, aquí arriba, entonces vamos a poder encontrar la expresión de cómo proyectar al vector v sobre el subespacio W. Indíquenme cuando le pueda bajar para que podamos ver esa expresión y que conozcamos cuál es la proyección de un vector en un subespacio. Ajá, exactamente. Aquí establecimos que u va a ser la proyección de v, la sombra sobre el subespacio. ¿Aquí? En nada. Vale. Vale, pues. Vale, a ver. Aquí voy a dejar estas dos condiciones. Y voy a poner únicamente estos productos internos. U producto interno E1. Recordemos que U es igual a V menos D. Producto interno E1. Entonces, por la linealidad del producto interno, pues podemos separar la suma y el escalar negativo sale del producto interno. Y tenemos esta expresión. Para el caso del producto interno de U con E2, vamos a hacer lo mismo,
U pues lo sustituimos por V menos D. E2, y esto pues viene siendo igual a V Producto Interno E2 menos D Producto Interno E2. Vale. Por las condiciones que tenemos acá arriba, esta y esta, pues resulta que este Producto Interno es 0, este Producto Interno es 0, y entonces dense cuenta que solamente nos queda que el Producto Interno de U con E1 pues es igual a V con E1, y el Producto Interno de U con E2 pues es igual a V Producto Interno con E2. Entonces, nuestra expresión U, que es un vector que no conocemos, acá arriba les especifiqué pues quién es el vector U, no lo conocemos, no sabemos quién es. Podemos conocer V, podemos conocer el subespacio, podemos conocer la base ortogonal, pero no conocemos quién es U. Entonces, con estas condiciones, resulta que el vector U se puede calcular como el producto interno de V con E1 dividido entre E1 con E1 en la dirección de E1 más V con E2 producto interno de E2 con E2 en la dirección de E2. Y a esta nueva expresión es lo que le llamamos la proyección del vector V en el subespacio W. Este vector U, que es la sombra de V sobre el subespacio, es lo que le llamamos la proyección. Dense cuenta que lo único que estamos haciendo es aplicar componentes vectoriales, porque en las sesiones pasadas habíamos visto que esta expresión y esta expresión pues son la componente vectorial de un elemento V sobre cada uno de los elementos de una base ortogonal. Entonces, aquí lo hicimos en dos dimensiones, pero esto lo podemos expresar en dimensión n. Si tenemos n vectores en la base ortogonal, pues entonces tenemos que proyectar cada vector sobre... No es cierto, tenemos que proyectar el vector sobre cada elemento de la base ortogonal y después sumar esas proyecciones, como una combinación lineal. A final de cuentas, la proyección no es otra cosa más que una combinación lineal. Bueno, este elemento está relacionado con el complemento ortogonal. Vamos a ver primero una proyección, un ejemplo de proyección, como siempre iniciando con el producto punto. Y después vamos a ver qué tiene que ver el complemento ortogonal con la proyección. Porque a final de cuentas vamos a observar que la proyección nos minimiza la distancia. Y al minimizar la distancia, pues resulta que podemos establecer algunos métodos estadísticos, como el método de mínimos cuadrados, que minimiza distancias, para que se puedan realizar modelos de algunos fenómenos, ¿sí? A ver, indíquenme cuando le pueda bajar, y mientras tanto quiero preguntarles si tienen algún comentario. ¿Qué pasó, Emilio? Ajá, sí, exactamente. Bueno, más que en otro espacio, en un subespacio. Pero sí, efectivamente es como la sombra. No, eso más bien ya es una transformación lineal. Ni nada. El vector V pues es nada más un vector fuera del subespacio.
Sí, un vector arbitrario que no esté en el subespacio. Esa es la única condición. Nada. A partir de la que habíamos visto acá arriba. Esta. Que la vimos en las sesiones anteriores, cómo hacer la combinación lineal con una base ortogonal. Y tomando en cuenta la situación del vector v, el vector d y el vector u. Entonces lo único que hicimos fue sustituir u igual a v menos d, en esta expresión. Entonces lo sustituimos aquí y por propiedades del producto interno fue que llegamos hasta acá abajo. Aquí con estas propiedades desarrollándolas. Ajá, sí, exactamente, en un plano que en este caso representa cualquier subespacio. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? Ajá, exactamente. Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar para que veamos un ejemplo. A ver, veamos. Lo vamos a hacer mediante el producto punto de inicio. Recuerden que siempre usamos el producto punto y ya después usamos otro producto interno. Entonces, el ejemplo es este. Vamos a obtener la proyección de este vector (0,0,3) sobre este subespacio. W es igual a x 3x más 2y. No es cierto, 3x más 2z. X 3x más 2z, z. Con x y z que pertenecen a los reales. Vamos a obtener esta proyección, como les comento, lo vamos a hacer mediante el producto punto. Después ya veremos otros subespacios con otro producto interno. Vale, a ver. Entonces, vamos a obtener la proyección de U sobre W. Lo primero que necesitamos, y es en lo que les voy a hacer énfasis de aquí hasta que se acabe el semestre, es esto. Necesitamos una base ortogonal. Siempre que hablemos de proyección,
Esto está relacionado con base ortogonal. Si proponemos cualquier base, esto no va a funcionar. Entonces, es necesario que realicemos el cálculo primero de una base ortogonal. A ver, aquí tenemos esta situación. Tenemos que U va a ser proyectado sobre el subespacio W, de tal forma que de W necesitamos la base ortogonal. Entonces, para ello, pues recurrimos al algoritmo que ya habíamos visto anteriormente. Seleccionamos un vector aleatorio. Bueno, más que aleatorio, arbitrario. No sé, por ejemplo, vamos a decir que X sea igual a 0 y Z sea igual a menos 2. Bueno, menos 1 mejor. Que sea menos 1. Entonces, Z es igual a menos 1, X es igual a 0. Cuando sustituyen esos valores aquí en el vector genérico del subespacio, pues obtienen su primer elemento de la base ortogonal. Aquí, la única diferencia con el algoritmo que hemos hecho anteriormente, que hemos trabajado, es que sí elegimos un vector arbitrario, pero debe ser en este caso del subespacio. Anteriormente lo que buscábamos era una base ortogonal, pero del espacio vectorial completo. Entonces podemos elegir el vector que quisiésemos. Aquí no es tan el vector que queramos. Es el vector que tiene que estar dentro del espacio, del subespacio vectorial W. Ese subespacio, ese vector genérico es el que nos dice qué condiciones debemos seleccionar para nuestro primer vector de la base dentro del subespacio. Aquí vamos a trabajar única y exclusivamente dentro del subespacio. Por eso es que elegí X igual a 0, Z igual a menos 1. Sustituyendo esas condiciones acá, pues es que salió este vector. Ahora, el otro vector. El vector E2. ¿Quién va a ser el otro vector de la base ortogonal? Pues el vector del subespacio. Y tiene que ser del vector del subespacio porque es sobre quien estamos proyectando. Entonces, aquí tomen en consideración esa situación. Siempre tómenla en consideración. Necesitamos forzosamente vectores tales que se encuentren dentro del subespacio. Eso para la proyección. Bueno, ya una vez que tenemos el vector E1 seleccionado, ya que sabemos que el vector E2 debe pertenecer al subespacio, entonces aplicamos la condición de ortogonalidad. Es decir, en este caso que estamos trabajando con el producto punto, E1 producto punto E2 tiene que ser igual a 0. Y con eso sacaremos la condición para el siguiente vector de la base ortogonal. ¿Sí? A ver, hasta aquí algo que comentar. Sí, así es, arbitrariamente. Sí, sí, cualquier otro puede que, que les ayude incluso a mejorar los cálculos, pero pues eso ya depende de cada quien. Ni nada. Díganme si le puedo bajar. A ver.
aquí nada más rápidamente. A ver, entonces hacemos el producto interno. 0 menos 2 menos 1. Punto x, 3x más 2z, z. Bueno, este no parece tanto una z. Ahí está. Z, z. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, si hago el producto punto, esto nos queda como menos 6x menos 4z menos z. Esto es 0. Entonces tenemos una ecuación. Menos 6x menos 5z tiene que ser igual a 0. Despejamos una, la que quieran, no importa cuál despejen. Por ejemplo, se me ocurre despejar z. Z sería igual a 6 quintos de x. Y pues hacemos lo que hicimos en el algoritmo anteriormente cuando sacamos base ortogonal. Lo sustituimos en el vector E2 que ya teníamos de inicio, para que así tengamos todas las condiciones que nos van a representar al segundo vector de la base ortogonal. Voy a bajarle un poco por aquí. Cuando sustituyen esa condición en el vector E2, entonces obtienen que E2 es x 3x más 2z, pero z es menos 6 quintos de x. Entonces 2 por menos 6 quintos es menos 12 quintos de x y z menos 6 quintos de x. Bueno, aquí si ustedes gustan, pues ya ni siquiera pueden reducir, porque ahora toca dar un valor. Por ejemplo, se me ocurre, para que no manejemos en este vector enteros, se me ocurre que x sea igual a 5. Si x es igual a 5, entonces arriba nos queda 5. 3 por 5, 15. Menos 12 quintos por 5. 15 menos 12 es 3. Y 5 por menos 6 quintos es menos 6. Y ya tenemos el segundo vector de la base ortogonal. Entonces, estos dos, recuerden que para verificar que efectivamente están bien, solo hagan el producto interno entre ellos y les tienen que dar 0. Entonces, si hacemos el producto punto entre estos, 0 por 5 pues es 0, menos 2 por 3 es menos 6 y menos 1 por menos 6 es 6. Menos 6 más 6 es 0. Entonces, efectivamente este es el segundo vector de la base ortogonal. Entonces, lo único que hemos hecho fue obtener una base ortogonal. No hemos hecho otra cosa. Solo obtener la base ortogonal. Todavía no iniciamos la proyección. Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar. ¿Qué pasó? Depende de la dimensión del subespacio. Este subespacio es de dimensión 2. Entonces nada más necesitamos dos vectores. Si el subespacio tiene dimensión mayor, pues vamos a necesitar más. Es decir, repetir este proceso hasta que cubramos la dimensión. Ni nada.
Vale, a ver. Entonces, nuestra base ortogonal es la siguiente. El vector E1 que obtuvimos es 0, menos 2, menos 1. Y el vector E2 que acabamos de calcular es 5, 3, menos 6. Bien. Entonces, si ahora queremos proyectar este vector U en el subespacio W, pues entonces lo que hacemos es aplicar las proyecciones de U sobre cada uno de los vectores de la base ortogonal. En este caso, usando el producto punto, sería U punto E1, producto interno de E1 con E1, en la dirección de E1, más el vector U punto E2, producto interno de E2 consigo mismo, en la dirección de E2. Bien, entonces hay que ir aplicando cada uno de estos productos internos. Lo vamos a hacer primero con E1 y después en segunda instancia vamos a aplicar para que ya después nada más sustituyamos los valores correspondientes. Entonces, nada más para que recordemos quién es el vector U. Voy al inicio del enunciado. Y el vector U es 0, 0, 3. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Aquí, antes de comenzar, ¿qué pasó? Sí, exactamente. Serían 3 sumandos, uno por cada elemento. Nada. Bueno, primero voy a hacer este. Entonces, el vector U 003.E1 0 menos 2 menos 1. Ah, ya se me estaba olvidando comentarles. Nada más déjenme escribo esto. Producto interno de E1 punto consigo mismo. Pueden darse cuenta que la proyección nos va a dar en fracciones. Si la proyección nos da en fracciones, se tiene que quedar en fracciones. No la pueden multiplicar por un escalar para que les quede enteros. Porque la proyección esa debe tener un tamaño exacto. La sombra del vector sobre el subespacio debe tener un tamaño exacto. No puede ser que cambie de tamaño al multiplicarlo por un escalar nada más porque no queramos trabajar con fracciones. Entonces, lo que está en fracciones en la proyección se queda en fracciones. Y eso me recuerda también que eso es una forma de ir viendo si efectivamente tenemos bien la base ortogonal y si también la proyección va de manera correcta. ¿Por qué? Porque estos denominadores siempre van a ser múltiplos, siempre van a tener algún valor en algún divisor en común, por ejemplo, un 3, un 7, que por ejemplo a este nos dé en un tercio y a este nos dé en un sexto, pues ahí pueden ver como un tercio y un sexto tienen un factor común a su denominador. Siempre en la proyección va a suceder eso. Entonces, tomen en cuenta esa situación. Vale. Hagamos el producto punto. Entonces, a ver, el producto punto en el numerador nos da 0 más 0 menos 3. Entonces, ese es el primero, menos 3. Entre producto punto entre los vectores del denominador. 0 menos 2 por menos 2 es 4. 4 más 1, 5. Entonces, este primer
cociente nos dio menos 3/5. Ahí lo dejo en ese color para que quede ilustrado que ese es el valor de ese cociente. Ahora, hago el otro. Producto interno de U003 con E2, que es 5, 3 menos 6. Todo esto dividido entre E2, producto interno consigo mismo. 5, 3 menos 6. Punto el mismo. Bueno, a ver, entonces, producto interno. Producto entre estos dos, 0. Estos dos, 0. 3 por menos 6, menos 18. Entonces el resultado del numerador es menos 18. Bien, producto interno abajo. 5 por 5 es 25. 25 más 9 es 34. 34 más 36. Eso nos devuelve, si no estoy mal, es 70. Bueno, entonces nos devuelve aquí 70. Ese valor es el de este cociente. Entonces, a ver, aquí me espero para que anoten esto. Y ahora ya escribimos la proyección con esos cocientes. Se puede simplificar, de hecho lo vamos a simplificar para que nos quede una fracción más simple y que podamos también sumarla con esta. Ni nada. Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar. Bueno, a ver. Rápidamente. Lo voy a dejar por aquí. Y entonces ya vamos a sustituir aquí los productos internos que nos dio. A ver, el producto interno de U con E1 viene siendo este por el vector 0, menos 2, menos 1. Más el producto interno de U con E2 es el que tenemos acá. Lo vamos a simplificar. Entonces, menos 18 sobre 70. Ambos números tienen mitad. Entonces, nos queda 9 sobre 35. Por el segundo vector, 5, 3 menos 6. Bien. Aquí ustedes pueden ver de manera más clara lo que les había comentado. Su proyección va por buen camino cuando este denominador y este denominador tengan elementos en común. Ustedes pueden observar que ambos números pues son múltiplos de 5.
Entonces, eso significa que vamos calculando correctamente la proyección. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada más hay que simplificarlo. En sí, esta ya es la proyección, pero nada más por conveniencia vamos a simplificarlo. Lo que vamos a hacer es uniformizar denominadores. Aquí para que ustedes puedan tener una proyección más rápida, hagan esos denominadores uniformes. Y entonces ya nada más multiplican los numeradores. Esto ya nada más es puro manejo algebraico para que tomen en consideración esa situación. Solamente vamos a manejar, bueno, de hecho aritmético más que algebraico. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a multiplicar primero por 7 y dividir al mismo tiempo. Multiplico 3 por 7 y pues entonces también multiplico abajo. 35 por el vector 0, menos 2, menos 1. Menos 9 sobre 35. Por 5, 3 menos 6. Ya tenemos los denominadores uniformes. Factorícenlo. Factorizamos el 1 sobre 35. Y pues nos queda aquí menos 21 por el vector 0 menos 2 menos 1. Menos 9 por el vector 5, 3 menos 6. Y pues entonces ya nada más sumamos la proyección del vector u en el subespacio W debe ser la suma de los siguientes vectores. A ver, menos 21 por el primer vector, pues nos queda 0, 42, 21. Más menos 9 por 5 es menos 45. Menos 9 por 3 es menos 27. Ay, no me deja poner el 7, no sé por qué. Ya no me deja pintar mi compu. A ver. Voy a subirle un poco para evitar esa zona de la pantalla. Entonces, por ahí. Ahí está. Menos 27. Y 9 por 6 son 54. Bueno, ahí está. Entonces, la proyección es la siguiente. Menos 45. 42 menos 27 son 15. Y 21 más 54 son 75. Si quieren simplificar, dense cuenta que el denominador de 35 y los números menos 45, 15 y 75 tienen quinta. Entonces en sí, la proyección sería un séptimo de menos 9, 3, 13. No, no es 13, es 15. Esa sería nuestra proyección. Entonces aquí pues ya tenemos la sombra que provoca el vector u en el subespacio W. ¿Hasta aquí tienen algún comentario?
Sí, sí estaría bien. De nada. Aquí nada más les recuerdo. La proyección nos quedó en séptimos. Se tiene que quedar en séptimos. No lo multipliquen porque si no entonces alterarían esa sombra. Y entonces ya no es la proyección. ¿Algún otro comentario hasta aquí? Bueno. Indíquenme cuando le pueda mover para que ahora veamos qué relación tiene el complemento ortogonal con la proyección. Y a partir de aquí, pues ya podamos establecer un ejemplo más de complemento ortogonal y un teorema importante que se conoce como el teorema de proyección. Que en este teorema de proyección está directamente relacionado el complemento ortogonal. Vale, pues veamos entonces qué relación tiene la proyección con el complemento ortogonal. Lo voy a hacer nuevamente en un subespacio de dimensión, en un espacio vectorial de dimensión 2. Entonces, supongamos lo siguiente. Este es nuestro subespacio W. Este es el vector V que estamos proyectando. Y la proyección sobre W viene siendo esta. Entonces, esta es la proyección del vector V en el subespacio W. Bien, pueden observar que debido a la ortogonalidad que existe al momento de realizar la proyección, pues se forma un triángulo rectángulo. Y ya habíamos visto ese tipo de construcciones en el complemento ortogonal. Entonces, el vector V lo pueden formar como un vector U más un vector U'. U pertenece al subespacio W y U' va a pertenecer a su complemento ortogonal. Entonces, cuando realizamos esa situación, pues resulta que el complemento ortogonal está más o menos por aquí. Este sería el complemento ortogonal de W. Y entonces aquí es donde pueden darse cuenta que este vectorcito que aparece aquí, que le llamé D, pertenece al complemento ortogonal. Entonces, la situación aquí es que esta proyección es el vector U
Y este vector D es el vector U'. Ahora, quiero que observen bien cómo está construida esta figura. La proyección se obtiene, como les comenté hace un rato, como si le pusieran una fuente de luz arriba al vector y entonces la proyección es su sombra. Pero, ¿qué pasa si la fuente de luz la ponen por atrás del vector? La sombra se va a proyectar enfrente, sobre el complemento ortogonal. ¿Y quién sería entonces esa sombra? D, exactamente D. Eso quiere decir que este vector D, que es el vector U', ahí le puse 1 y no es U1, es U', no es otra cosa más que la proyección del vector U, del vector V, pero en el complemento ortogonal. Entonces, resulta que todo vector, el que ustedes quieran, cualquiera que sea de un espacio vectorial con producto interno, lo pueden formar como la proyección del vector V en el subespacio más la proyección de SV, pero en el complemento ortogonal. Y entonces aquí tenemos lo que vendría siendo el triángulo rectángulo que vimos la semana pasada en el teorema de Pitágoras con base en el producto interno. Y aquí lo podemos expresar con base en las proyecciones. Entonces, aquí podemos utilizar la proyección para encontrar estos vectores U y U', que serían los catetos de este triángulo rectángulo, pues para que podamos formar completamente los tres lados y con ello podamos establecer una mínima distancia. Cada vez que nos hablan de distancia, pues simplemente medimos el espacio que hay en línea recta entre un punto y otro. Pero cuando estamos hablando ya no solamente de puntos, sino de lugares geométricos como rectas o planos, pues podemos establecer la distancia que sea, ¿no? Por ejemplo, supongamos que este vector V me define un punto. Pues pueden medir la distancia de esta forma, de esta, de esta, de esta. Pero solo hay una distancia mínima, que es precisamente esa distancia D. Cada vez que hablemos de distancia mínima, estamos hablando de la distancia perpendicular, la que precisamente nos denota este ángulo recto. Entonces, esta situación de que podemos formar cualquier vector con la proyección sobre un subespacio y sobre el complemento ortogonal, nos da inicio a lo que se llama el teorema de proyección. Nada más indíquenme cuando le pueda mover para que les diga de qué trata el teorema de proyección. ¿Qué pasó? Sí, exactamente. El vector D es la distancia mínima. No, la distancia máxima no existe, porque en sí es infinita. Nos podemos medir una distancia de esta forma, que se siga constantemente sobre el subespacio, porque el subespacio también es infinito. Se supone que el subespacio se prolonga de esta forma, y pues podemos medir una distancia que prácticamente serían dos rectas paralelas, ¿no? Y pues esa sería la mayor distancia posible, una distancia, digámoslo así, infinita.
De nada. Ajá, sí, exactamente. Si por ejemplo el vector v fuese que este fuese nuestro vector v, entonces la distancia mínima sería esta. Seguimos tomando la perpendicular, pero sí cambiaría según vamos cambiando el vector que proyectamos. De todos modos seguiría sobre el complemento ortogonal, porque v, digámoslo así, que está por aquí. Entonces, esta perpendicular sigue siendo la misma, sigue estando sobre el complemento ortogonal. Entonces, lo único que cambia es qué sombra dentro del complemento ortogonal se tiene, qué distancia sobre el complemento ortogonal se tiene, pero sigue estando sobre este subespacio. De nada. Vale, pues. A ver. Nada más rápidamente. Reiterando, la mínima distancia entre dos lugares geométricos siempre es la distancia perpendicular. Entonces, el teorema de proyección siempre nos dice la distancia mínima de min entre un vector y un subespacio viene siendo la norma de la proyección del vector sobre el complemento ortogonal. Hay varias formas de enunciarlo, pero esta es la más compacta. Si tomamos en cuenta que el vector v se puede obtener a partir de la suma de proyecciones, pues entonces la proyección sobre el complemento ortogonal puede despejarse al restar a ambos lados la proyección de v. Entonces, este teorema también lo pueden encontrar como la mínima distancia entre el vector v y un subespacio, pues es igual a la norma del vector v menos la proyección de v en el subespacio. Entonces, se puede expresar tanto con el complemento ortogonal como con el subespacio que se esté manejando. De todos modos, es exactamente lo mismo, precisamente por esta suma vectorial que acabamos de comentar. Entonces, aquí, cada vez que estemos hablando del vector más próximo, del más cercano, del que minimiza la distancia, estamos hablando del teorema de proyección. Estamos hablando de un vector y sus proyecciones sobre el subespacio que estamos trabajando y el complemento ortogonal. Entonces, todo eso es sinónimo. El vector más próximo, el vector más cercano, el que minimiza la distancia. Siempre está involucrada la proyección. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, voy a poner la imagen. Cuando hablamos del vector más próximo a v en el subespacio W,
estamos hablando de su proyección. ¿Por qué? Porque la expresión más próximo quiere decir que se encuentra a menor distancia, que minimiza la distancia. Y como lo habíamos comentado, la distancia mínima se da en la distancia perpendicular. Entonces las expresiones el vector más cercano, el más próximo o el que minimiza la distancia siempre involucra a la proyección. De nada. Bueno, vamos a ver un ejemplo con números complejos que va a involucrar esta parte del complemento ortogonal y después vamos a ver otro ejemplo con matrices. Tal vez el de matrices se nos quede a la mitad, pero pues podemos terminarlo el próximo martes. El que sí quiero ver ahora es el de números complejos, precisamente porque vamos a utilizar esta expresión. Entonces nada más indíquenme cuándo les pueda borrar para que podamos ver qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, a ver. El ejemplo es entonces este. Expresa a este vector u, que es 5 menos 2 más i, menos 2 menos 5i, como la suma de v más v', considerando que v pertenece a este subespacio W, donde voy a poner primero la componente z, que es la más larga. Es negativa. Menos 3ix más 2y. Ay, no me va a alcanzar. Déjenme compacto un poquito esto antes de escribir el subespacio. Que dejé muchos espacios acá. Y ya no me va a caber el vector. Ahora sí, a ver, entonces el vector genérico de este subespacio es menos 3ix más 2y, componente y, componente x, tal que x y y pertenecen a los complejos
Entonces, expresa U como la suma de V más V'. V pertenece a W. Y V' pertenece al complemento ortogonal. Bajo el siguiente producto interno. El producto interno entre un vector M y un vector N va a ser igual a N conjugado transpuesto por M. Considerando que estos dos vectores, M y N, pertenecen al espacio vectorial C3. Es decir, en lugar de ser R3 con X, Y y Z reales, este es C3, X, Y y Z complejos. Este es lo que le llamamos el producto punto complejo. Entonces, así como existe un producto punto real, también existe un producto punto pero con números complejos, que es prácticamente el mismo producto punto, pero usamos conjugados. Recuerden que con números complejos siempre debemos utilizar conjugados. Bueno, entonces vamos a resolver este ejemplo. Nada más que sí vamos a usar proyección, pero no vamos a utilizar la proyección directamente sobre W. Vamos a recordar el triangulito, el triángulo rectángulo que forman U, V y V'. Y entonces, con base en las proyecciones, vamos a ver sobre quién nos conviene proyectar, si sobre W o sobre el complemento ortogonal. Bueno, mientras tanto, quiero que me digan qué dimensión tiene W. Dos, exactamente, tiene dimensión 2. El espacio vectorial C3, pues como su superíndice lo indica, pues tiene dimensión 3. ¿Qué dimensión debe tener el complemento ortogonal? 1, exactamente. Entonces, esa idea manténganla ahí pendiente y ya nada más que me indiquen que le pueda mover, vamos a decidir sobre quién podemos proyectar. Vale, pues, a ver. Antes de verlo con los vectores, ya de manera algebraica. Primero geometría. A ver, este es nuestro vector U. Este digamos que es nuestro vector V. Y V' pues tiene que ser perpendicular a V. Entonces este sería V'. Vale. Como lo comentamos hace un rato, este V pues viene siendo la proyección de U en el subespacio W. Y este V' viene siendo la proyección de U, pero en el complemento ortogonal. Entonces, dense cuenta que aquí podemos encontrar V y V' proyectando U sobre W y proyectando U sobre el complemento ortogonal. Pero aquí viene una situación que juega a nuestro favor. Sabemos que la dimensión de W es 2.
sabemos que la dimensión del complemento ortogonal pues es 1. Y recuerden lo que habíamos dicho, forzosamente para proyectar necesitamos una base ortogonal. Eso quiere decir que en W necesitamos dos vectores ortogonales para poder proyectar sobre ellos. La base va a tener dos vectores. Así como en el ejemplo anterior de los números reales que vimos con el producto punto. Tuvimos que aplicar la proyección sobre el subespacio de dimensión 2 mediante una base ortogonal. Tuvimos que obtener la base ortogonal. Pero vean lo que sucede en el subespacio complemento ortogonal, en el complemento de W. Nada más es de dimensión 1. ¿Cuántos vectores en la base deben tener? ¿Cuántos vectores en un espacio, en un subespacio de dimensión 1 van a tener en la base? Un vector, solo uno. Y hace rato tuvimos que hacerlo sobre un subespacio de dimensión 2. ¿Qué será más fácil para ustedes? ¿Trabajar con un vector o trabajar con dos? Con uno solo. Entonces, fíjense que la proyección la podemos obtener directamente sobre el complemento ortogonal. Es decir, proyectamos el vector U sobre el complemento ortogonal y debido a que U es igual a V más V', por resta vectorial, pues entonces tendríamos que V es igual a U menos la proyección que ya obtuvimos. Entonces, lo único que debemos hacer es, si ya tenemos W, encontrar el complemento ortogonal y ya encontrando el complemento ortogonal, pues encontramos su proyección para que por resta podamos encontrar el vector V. Eso es importante precisamente porque el vector U pues es igual a la proyección, a su proyección sobre el subespacio más su proyección sobre el complemento ortogonal. Y así, si por ejemplo alguna vez necesitan calcular la proyección sobre el complemento ortogonal, pues pueden usar la proyección sobre el subespacio original y ya después por resta vectorial obtienen la que necesitan. No hay ningún problema en eso. Eso sí, debemos conocer los dos subespacios, tanto W como el complemento ortogonal. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular el complemento ortogonal de W bajo el producto punto que nos dan, bueno, el producto interno que nos dan, y sobre ese nuevo subespacio, pues entonces vamos a calcular la proyección. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Vale. A ver, ya nada más indíquenme cuando le pueda mover para que comencemos con el cálculo del complemento ortogonal. Ajá, sí, exactamente, porque con eso trabajamos menos. De nada. ¿Qué pasó? Sí, de hecho, no importa que la dimensión sea 1 o no. Se puede hacer con cualquier subespacio de la dimensión que sea.
Nada más que aquí nos conviene que sea de dimensión 1 para nada más hacer una proyección en lugar de hacer dos acá. En sí, por ejemplo, si la dimensión de W fuese 4 y la del complemento ortogonal fuese 2, pues nos conviene más calcular la proyección sobre el complemento porque sigue siendo de menor dimensión. Si fuese al revés, por ejemplo, que la dimensión del complemento fuese 3 y la del subespacio original 2, entonces nos conviene más calcular esta proyección porque trabajamos menos. Aquí tendríamos que hacer 3 proyecciones, una base ortogonal de 3 vectores, pues aquí nada más tendríamos que trabajar con 2. Entonces, en sí todo depende de cuáles sean las dimensiones del subespacio W y su complemento ortogonal. Ajá, ajá, sí, exactamente. Y así tengamos que hacer menos proyecciones. De nada. Vale. Bueno, a ver, entonces. Vamos a calcular el complemento ortogonal. Primero, nuestro subespacio es el siguiente. X, Y menos 3IX más 2IY. Este es el vector genérico de nuestro subespacio. Le voy a poner aquí W mayúscula. No es muy ortodoxa la notación, pero nos indica que este es de W. Ah, es más, ya sé cómo lo voy a poner. Este pertenece a W. Ahora, ¿quién es el complemento ortogonal? Pues no lo conocemos, solo sabemos que debe pertenecer a C3, donde C3, pues al igual que R3, tiene tres componentes. Diferencia, pues que A, B y C son complejos en lugar de reales. Y vamos a decir que este vector, pues pertenece al complemento ortogonal. Y entonces hay que aplicar el producto punto. Bueno, el producto interno que nos estaban dando. Nada más recordando, voy por la regla para copiarla, nada más. La regla del producto interno que nos están dando, pues es esta. Entonces, esta es la regla que debemos seguir. De tal forma, entonces, que podemos hacer entonces este producto interno. Voy a poner con color amarillo. Que sea, voy a poner primero A, B y C. Producto interno. El vector X, Y, menos 3IX, más 2IY. Y pues entonces aplicamos lo que sería el producto interno. Nos dice N conjugado. N es el segundo. Entonces a N lo conjugamos y lo transponemos. Nos queda X conjugado, Y conjugado, y hay que conjugar todo esto. El conjugado de menos 3i es 3i por el conjugado de X. El conjugado de 2i es menos 2i por el conjugado de Y. Y en su forma usual, ABC.
Recuerden que esto pues debe ser igual a 0 precisamente porque es el complemento ortogonal y queremos que exista la condición de ortogonalidad entre estos. Entonces multiplicamos x por a, bueno, x conjugado por a más y conjugado por b, que sería este por este, más 3x conjugado por c menos 2y conjugado por c, que sería el producto de esta componente por esta componente. Bueno, pues entonces ya tenemos la condición de ortogonalidad, ya le aplicamos el producto interno al hipotético vector del complemento ortogonal con el vector del subespacio. Entonces, lo que podemos hacer a continuación es reducir los términos. Aquí recuerden lo que habíamos dicho. Vamos a reducir todos los términos que tengan una variable en común. Por ejemplo, aquí tenemos x conjugado en esos dos términos. Entonces, factoricemos ese x conjugado. X conjugado por a más 3y por c por este término y este otro término tenemos y conjugado, entonces pues factoricemos y conjugado por b menos 2y por c. Y entonces forzosamente esta condición tendría que ser igual a 0. Recuerden, x y y pertenecen al subespacio, al vector del subespacio, que ya sabemos que puede ser cualesquiera par de números complejos en este caso. Entonces, x y y no pueden ser ceros. ¿Qué es lo que nos queda entonces para que esta ecuación se vuelva cero? Más bien que en conjunto A, B y C con esos coeficientes que tenemos se vuelva cero. Es decir, que este se vuelva cero y que este también se vuelva cero. Forzando a que esos dos sean ceros, pues se cumple la ecuación. Y pues precisamente son las variables que están involucradas en el vector hipotético del complemento ortogonal. Entonces, fíjense. A más 3i por c lo igualamos a 0. B menos 2i por c también lo igualamos a 0. Observen que de aquí podemos despejar A y B. De aquí A es igual a menos 3i por c. Y de acá B es igual a 2i por c. Y esas condiciones las podemos sustituir en el vector genérico del complemento ortogonal. Nuestro vector genérico del complemento ortogonal es este, ABC. Entonces estas variables, estos despejes, se pueden sustituir y ya tenemos el vector del complemento ortogonal. Entonces le voy a ir bajando poco a poco. Voy a bajar por aquí. El vector es A, que acabamos de encontrar que es menos 3ic, b igual a 2ic, y pues c existe por sí misma, y este ya es el vector que pertenece al complemento ortogonal. Digo, si lo ponemos en notación de conjunto, es decir, menos 3i por c, 2i por c, c, tal que C pertenece a los complejos. Ahí. Este sería entonces ya el complemento ortogonal completo. Aquí no lo pongo completo porque solamente nos interesa una base de este subespacio para calcular la proyección sobre él. Y por resta vectorial entonces podamos obtener el otro vector.
Entonces, lo podemos quitar de aquí. Pues ya tenemos entonces el vector del complemento ortogonal. Solo nos hace falta obtener una base. Vean que efectivamente cuadra con lo que habíamos comentado. Si el subespacio W tiene dimensión 2, su complemento ortogonal en este caso tiene dimensión 1 y efectivamente esta única variable nos indica que hay dimensión 1. Entonces nuestro subespacio solo tiene un vector en cualquiera de sus bases. ¿Qué base quieren utilizar? ¿Qué valor de C le quieren dar a este para tener la base del complemento ortogonal? 1. Entonces, si sustituyen C igual a 1, obtienen menos 3i, 2i, 1. Y esa es su base, solo un vector. Y solo sobre ese vamos a proyectar. Entonces nada más indíquenme cuando le pueda bajar para que podamos hacer la proyección y encontrar los vectores v y v'. No, en sí no es ortogonal, nada más sería una base, porque pues no hay otro vector con el cual forme 90 grados. Entonces, en sí los espacios de dimensión 1 solo tienen bases, no como tal bases ortogonales. Sí, podría darse de hecho a debate, porque hay quienes dicen, pues sí puede ser ortogonal si nada más es un vector, pero pues bueno, desde mi concepción yo digo, pues no tendría sentido porque pues es un solo vector y no hay otro con quien comparar para que forme 90 grados, ¿no? De ese mismo subespacio. Entonces, digamos que nada más son bases y ya, en espacios de dimensión 1. Sí, si la dimensión fuese mayor, entonces sí necesitamos calcular un vector ortogonal al primero, así como lo hicimos en el primer ejercicio, en el primer ejemplo. Uh-huh. No, en sí no importa. Le di este orden porque pues los valores que vamos a encontrar son ABC y el conjugado aplica sobre el segundo vector. Entonces, para que A, B y C no quedaran conjugados, por eso lo nombré como primero. Pero en sí no hay ningún problema, porque a final de cuentas, si este nos hubiese quedado así conjugados, como está igualado a 0, pues pueden conjugar ambos lados y no pasa nada. Bueno, sí pasa, ¿no? Aplican las propiedades del conjugado de este lado, pero de este lado, pues le seguiría dando 0. Nada. Bueno, ya nada más indíquenme cuando le pueda bajar para que hagamos la proyección. Vale, pues a ver, entonces rápidamente ya para que terminemos esto y al menos dejemos planteado el siguiente ejemplo. A ver, lo que queremos es que nuestro vector u sea igual a v más v'. Y resulta que v' pues es la proyección de u sobre el complemento ortogonal.
Bien, entonces vamos a encontrar la proyección. En este caso, tendríamos esta base y al vector u en esta proyección. Voy a ponerle a este vector el nombre de E1. Nada más para que... pero sin el gorro. Así, E1. Nada más para que lo tengamos ubicado. Entonces, la proyección sería producto interno del vector u con E1 dividido entre E1, producto interno con E1 en la dirección de E1. Bien, entonces nuestro vector u era el siguiente. Es 5 menos 2 más i menos 2 menos 5i. Producto interno, el vector E1 que encontramos en la base, menos 2, menos 3i, 2i, 1. Por el vector E1, ese lo voy a dejar aparte por el momento. Entre este vector, producto interno con sigo mismo. De esta forma. Bueno. Y pues entonces aplicamos el producto interno. Entonces, nada más recordando cómo se realiza. Voy a dejar por aquí la regla. El segundo vector conjugamos, transponemos y multiplicamos por el primer vector. Le voy a ir bajando poco a poco para que podamos ir colocando los vectores. Los voy a poner aquí. Primero ahí. No es esto. Ahora sí. Primero el denominador. Transpongo el segundo vector y conjugo. 3i menos 2i, 1. Por el vector u, 5 menos 2 más i, menos 2 menos 5i. Entre el producto interno que se debe realizar abajo. Voy a dejar por aquí. El segundo vector, aquí pues dense cuenta que en realidad no importa cuál pongan como segundo o primer vector, porque es el producto interno de E1 consigo mismo, entonces pues ahí no hay ningún problema. Pero pues ya que tenemos este conjugado, nada más lo voy a copiar por acá, que multiplica al vector menos 3i, 2i, 1. Bueno, en este espacio voy a hacer en sucio los cálculos para que realicemos el producto. Entonces, el producto de este por este nos da 15i. Más el producto de este por este. Menos 2i por menos 2 nos da más 4i. Y menos 2i por i nos da menos 2i cuadrada. En un momento lo reducimos. Y por último, el producto de este por este, pues nos da menos 2 menos 5i. Bueno. Ahora, el producto de este por este nos da menos 9i cuadrada. El producto de este por este, menos 4i cuadrada.
Y por último, el producto de este por este. Por este. Nos da 1. A ver, ahí me detengo para que le puedan anotar y me avisan cuando termine. Vale, pues entonces vamos a reducir esto. El vector 3i menos 2i1 se conjugó, porque en la regla que nos aparece acá arriba nos dice que hay que transponerlo, entonces por eso quedó acostado. Y ese asterisco pues representa que es conjugado. Entonces lo único que hicimos fue conjugarlo, cambiar el signo a la parte imaginaria. Bueno, a ver, reduzcamos las partes imaginarias. 15i menos 5i, 10i, más 4i, nos queda 14i. Este i cuadrada es menos 1, por menos 2 es 2, y 2 menos 2 es 0, entonces la parte imaginaria es 14 y la parte real es 0. Entre menos 9i cuadrada sería 9, menos 4i cuadrada sería 4, y más 1. 4 más 1, 5, más 9, 14. Voy a quitar ya esta parte, que es lo que habíamos hecho en sucio. Entonces, ahí no le he quitado el seleccionador, ya está. Entonces, la proyección del vector u en el complemento ortogonal vendría siendo 14i entre 14 por el vector menos 3i, 2i, 1. Bueno, 14 entre 14 es 1. Este 14 se simplifica con este 14. Y al multiplicar el vector por i, nos queda menos 3i por i. Sería menos 3i cuadrada, que es 3. 2i por i. Sería 2i cuadrada, que es menos 2. Y 1 por i es i. Esa ya sería la proyección de u en el complemento ortogonal. Y entonces este es nuestro vector v'. Ese es el primer vector dentro de la combinación lineal. Lo único que vamos a hacer a continuación es, por resta vectorial, obtener quién es el vector v. Y entonces con eso estaríamos también calculando la proyección de u en el subespacio w. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ajá, sí. Sí, esa es la razón. Bueno, más que se elimina, se queda multiplicado por menos 1. No hay nada.
¿Qué pasó? Ajá. Pues porque es más cómodo escribir un séptimo de esta forma. Aquí, aquí, aquí. En lugar de escribirlo así. El término entre 7. Y luego el otro término entre 7. Y luego el último término entre 7. Ah, no. Lo que sucede es que si este séptimo lo multiplicamos, por ejemplo, por 7, entonces ahí ya la proyección es incorrecta, porque la proyección tiene una magnitud específica. Pero si multiplicamos aquí por 7 para simplificar el séptimo, pues esto se va a alargar y pues ya no nos va a dar la proyección correcta. De nada. Vale, pues. A ver. Le voy a dejar por aquí porque vamos a necesitar ese vector. Entonces, lo que queremos es u igual a v más v'. Ya tenemos u. El vector u que tenemos es 5 menos 2 más i. Menos 2 menos 5i. V no lo conocemos, pero v' sí, que vendría siendo la proyección que acabamos de obtener. 3 menos 2i. Entonces lo único que hacemos es restar. Este lo pasamos de este lado restando. Voy a poner aquí la resta. 5 menos 2 más i. Menos 2 menos 5i. Menos 3 menos 2i. Este vendría siendo nuestro vector v. En consecuencia, ¿quién es v? Pues 5 menos 3 es 2. Menos 2 más i menos menos 2, es decir, menos 2 más 2 es 0. Entonces solo nos queda i. Y menos 2 menos 5i menos i, obtendríamos menos 2 menos 6i. Y ya tenemos el otro vector. Entonces, este vendría siendo la proyección del vector u, pero en el subespacio w. Ya no sobre el complemento, sobre el subespacio original. Y bueno, pues entonces esto ya nos permite expresar a u en términos de v y v', considerando que ambos son las proyecciones sobre el subespacio w y el complemento ortogonal respectivamente. Ya con eso tenemos nuestro triángulo rectángulo. Ahora, nada más una cuestión. La forma en la cual verificamos que estamos bien es que el producto interno de v con v' nos tiene que dar 0. Precisamente porque son los catetos del triángulo rectángulo, pues entre ellos hay 90 grados, son ortogonales, y su producto interno debe ser 0. Entonces, así es como lo podemos verificar. Tomamos este, le aplicamos el producto interno con este, y si nos devuelve 0, pues significa que está bien. Si en algún momento no les devuelve 0, entonces verifiquen si la resta está bien y si la proyección está bien. Porque si no les devuelve 0, entonces hay por ahí algún error.
Ajá, sí, exactamente. ¿Algo más que deseen comentar hasta aquí? Ajá, sí, sí, hay que aplicar el producto interno entre ambos y si es cero significa que está bien. De esta forma. En geometría compleja quedaría así, de todos modos se vería así, tomando en cuenta que pues cada uno de las dimensiones sería un eje con números complejos. Es un poquito más difícil de verlo, precisamente porque pues estamos trabajando ya con tres ejes reales y tres ejes imaginarios, básicamente. Pero más o menos quedaría de esta forma. Digo, si tuviésemos una transformación lineal que nos convierta estos vectores de C3 en vectores de R3, pues significa que lo veríamos así, tal cual, en el espacio R3, como un triángulo rectángulo. No hay nada. Bueno, ya nada más para terminar. Este es el ejemplo que vamos a terminar la próxima sesión. Y que también tiene que ver con proyección. Entonces, obtén la matriz más cercana a P que es esta en el subespacio bueno, aquí no le voy a llamar W, le voy a llamar de otra forma, porque ya W, muchos subespacios se llaman W. En el subespacio D A2A0B, tal que A y B pertenecen a los reales, bajo este producto interno. El producto interno de una matriz A con una matriz B, pues es el clásico que hemos conocido, la traza de la matriz A transpuesta por B.